deberé prever que como mínimo debo tener, ¿no?, de altura, como mínimo 5.4 metros. Y ya estamos viendo por qué, ¿no? Cada punto. Estamos viendo por qué. El amortiguador de impacto 1.20, ¿no? 1.20, la altura del trabajador, la talla en tal caso 1.80 más o menos. La altura del punto de anclaje al absorbedor de impacto 1.50 metros. Así, eso está estandarizado. ¿Ya? Entonces la suma 5.4 metros. Me parece importante, este gráfico es vital para establecer las líneas de vida, para establecer los puntos de anclaje, para establecer si voy a utilizar, pues, ¿no es cierto?, el absorbedor de impacto, que es necesario, que es parte ya del sistema anticaídas. Entonces, es importante, repito, tener esta consideración. A ver, ¿qué sucede después de una caída rápidamente? Los daños a la salud pueden variar, ¿no? Claro, ¿no? El impacto sobre todo. Nunca dejar solo al convalecido, está suspendido, ha ocurrido, como en la imagen, ha ocurrido la caída ya. No debemos dejarlo solo. A ver, acá no hay un dato, de repente está, no lo sé. Creo que no. Pero el tiempo que se tiene, el tiempo máximo que se tiene para rescatar a un trabajador que está suspendido, ¿no?, es de 15 minutos. Después de esos 15 minutos, ya el trabajador va a tener daños por la presión corporal que tiene, ¿no?, por la presión interna, en tal caso, presión interna corporal, va a tener daños internos, valga la redundancia. Y no solo internos, sino psicológicos también, podría ser, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, un tiempo máximo de rescate, 15 minutos. Nunca dejar solo al convalecido. En el rescate industrial no existen héroes, eso sí, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy, ese punto es muy importante. Hay muchos compañeros de trabajo, a ver, no voy a decir muchos, pero hay algunos en el caso, que ante una situación de emergencia, como es rescatar a un trabajador que ha caído a distintos niveles, que está suspendido en el arnés, en el sistema anticaídas, quiere realizar alguna acción temeraria, y eso no lo debemos permitirlo. Parte de la supervisión es justamente eso, ¿no? No permitir este tipo de acciones. Trabajo en equipo y planeación, planeamiento, planificación, lo que hemos mencionado, lo que hemos mencionado siempre. El equipo adecuado, ¿no? Es más, ¿no?, los brigadistas, sobre todo, que también deberían estar preparados, digo, para acudir a este tipo de situaciones, ¿no? Equipo estandarizado para todo el personal, definitivamente. Debe haber un plan de rescate si pasa la situación, ¿no? Debe haber un plan de rescate. Señores, planificación, repito, disculpen la insistencia. Planificación, planificar. Todo debe ser planificado, ¿ya? Hay que identificar justamente, y eso va a ir en el plan, identificar condiciones climáticas, posible atrapamiento, ¿por qué no? Posible intoxicación, también podría ser, poca luz, polvo, piso resbaladizo, bueno, podría ser. Hay tantas situaciones. ¿Por qué? Porque ha pasado, cuando nosotros activamos un plan de rescate, uno de los trabajadores que participa en el rescate también se accidenta, ¿no? Algunos en tal caso. Entonces, para evitar eso, hay que planificar, ¿no? Hay que planificar, definitivamente. Hay que planificar. Jerarquía de rescate, obviamente, autorrescate, cuando el trabajador está consciente y él mismo se puede autorrescatar, ¿no? Obviamente autorrescate, ¿no es cierto? Él mismo se puede rescatar en este caso. El trabajador puede subir y ponerse a salvo, el trabajador no se lesiona. Puede estar suspendido y él mismo, ¿no?, se rescata, claro, autorrescate. Puede estar suspendido adecuadamente, ¿no?, dependiendo del tipo de arnés, dependiendo del tipo de caída, dónde cayó, al costado de dónde, ¿no? Autorrescate asistido. El trabajador es físicamente capaz de conectarse a sí mismo, irse a un dispositivo de rescate, claro, con la ayuda del trabajador convaleciente, accidentado, en tal caso, si quieren llamarlo así. O el uso de escaleras también, verbalmente asistido por otros trabajadores, ¿ya? Hay una situación también donde el trabajador, por ejemplo, aquí quiero regresar, está desmayado, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos que utilizar el sistema, justamente, que vimos también en esos confinados, un sistema de rescate. Puede suspenderse, puede caerse a distinto nivel y golpearse también el trabajador y quedar de repente inconsciente. Podría pasar, señores, hay que planificar, una vez más. A ver, ¿qué más tenemos aquí? A ver, por favor. Ya, sí, el anterior, ¿no? Para realizar trabajos utilizando andamios. Bueno, con el uso de andamios, dice, ¿no? Trabajos con el uso de andamios, ya, no hay problema. Solo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no exista otra alternativa.
Ya hay sistemas de andamios que sí permite anclar en la baranda, ¿no? Ya, sí lo permite, sí. No todos, pero para eso hay que tener justamente conocimiento en el armado de andamios, qué tipo de armado, qué sistema es, ¿no?, de andamio, ¿no? Y puede permitir utilizar las barandas, los arriostres, como dice, como punto de anclaje. Solo se permitirá fijar la línea de enganche a la estructura del andamio cuando no existe otra alternativa, en cuyo caso debe garantizarse la estabilidad del andamio, según el sistema, repito, según el sistema, eh, con anclajes, la estabilidad del andamio con anclajes laterales, tiene que estar fijo, ¿no?, el andamio. Tiene que estar anclado, tiene que estar fijado el andamio, no tiene que ser un andamio móvil. Y un andamio fijo no significa solo fijar las ruedas, ¿ya? No significa solo fijar las ruedas, repito, ¿ya? Con anclajes laterales de resistencia comprobada, los arriostres, como lo que les mencionaba, para evitar su desplazamiento o volteo. Se puede voltear, se puede caer, definitivamente, en caso deba soportar la caída del trabajador, claro. Pues. Hay un video, hay varios videos en realidad por este tema, de repente en otra capacitación más detallada lo podemos visualizar, pero justamente cuando cometen el error de anclarse en la baranda del andamio, cuando el trabajador se cae, ¿no? Se cae a distinto nivel, está anclado obviamente a la baranda del andamio, pero ¿qué pasa? El andamio cae encima del trabajador. ¿Por qué? Porque el andamio no soporta el peso, ¿no? No está diseñado para soportar. Por eso repito, hay sistemas que sí soportan el peso, siempre y cuando, como dice la diapositiva, estén fijados. No solo estables, sino fijados. ¿Ya? No solo tienen que estar estables, sino fijados. La línea de enganche debe conectarse al andamio a través de una eslinga, como la imagen, de nylon o un carabinero, bueno, componentes certificados también, colocados, dicen, en algunos de los elementos horizontales del andamio que se encuentren sobre la cabeza del trabajador. Nunca, importante acá, nunca debe conectarse directamente la línea de enganche a ningún elemento del andamio. Nunca debe conectarse directamente la línea de enganche a ningún elemento del andamio. Solo, como hemos mencionado, cuando el sistema así lo detalle. Dependiendo, ahora hay sistemas, ¿no? Creo que es el ULMA, ahora, que sí, es más, la imagen aquí es un sistema ULMA, tengo entendido, ¿ya? Un sistema de andamio tipo, un sistema ULMA, ¿no? Así se llama, ¿no? Donde sí se pueden anclar. Pero esto viene de fábrica, señores. Esto viene de fábrica, no podemos improvisar. Listo, el piso donde se armará un andamio o plataforma debe estar nivelado. Bueno, básicamente puntos importantes para el armado de un andamio. También es importante. Han habido accidentes cuando hemos armado un andamio, ¿no? Es más, en minería también se utiliza bastante este tema, ¿no? La tarjeta, ¿no? La tarjeta verde, cuando el andamio puede ser utilizado, y la tarjeta roja, cuando no se debe utilizar el andamio. Hay andamios que pueden estar armados o armados de repente a medias, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de tarjeta que contengan, ningún trabajador, si es de color rojo, podrá utilizar el andamio. Y si es de color verde, podrá de repente recién utilizarlo. Listo. Bueno, el piso ya lo hemos visto. Ah, esto retrocedemos, disculpen ustedes. A ver, ¿qué más? Bueno, tema de los rodapiés también, para el uso de andamios, ¿no? ¿No? Los rodapiés se ubicarán sobre las plataformas que se encuentren sobre 1,80 m también y se instalarán en el 100% de los lados de la misma, en todos los lados, en el 100%. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar cubierto, ¿no? Tiene que estar cubierto. A ver, para la imagen, rodapiés, digamos, el bloque metálico de color rojo, ¿no? El rodapié, eso es un rodapié. ¿Ya? Y que tiene que estar, dice, en todos los lados, colocado a todos los lados. ¿Ya? El ancho no será menor de 10 centímetros y su espesor no menor de 2,5 centímetros. ¿Ya? También. ¿Ya? Eso también son normativas aplicables. ¿No? Hay normativas. ¿Ya? Listo. También, repito, trabajos en altura, señores. Uso adecuado del sistema anticaídas, planificación, procedimientos, ubiquen sus puntos de anclaje adecuadamente, doten a sus trabajadores de líneas retráctiles en tal caso. ¿Ya? Planificación. Hay momentos en trabajos en altura, por ejemplo, que hemos tenido que instalar plumas, ¿no?
Son plumas metálicas con una resistencia comprobada, firmada por un documento firmado por un ingeniero civil. ¿Ya? Entonces también, ¿no? Es un tema, como dice la capacitación del día de hoy, son trabajos de alto riesgo, no podemos dudar, no podemos realizar una situación o una actividad, no sé, sin tomar todas las medidas de seguridad. ¿Ya? Y cuando pase, cuando sucede un accidente, pero cuando mi trabajador tenga colocado un arnés, un sistema anticaídas, también realizar el rescate, capacitar, concientizar, como siempre menciono, al trabajador para la realización de este tipo de trabajos. Bien, vamos a tocar excavaciones rápidamente, también excavaciones civiles, básicamente, lo más importante, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Qué es un talud y qué es una excavación? El talud, bueno, es una inclinación, dice, o declive de las paredes de la excavación, como en la imagen, ¿no? Como en la imagen. El talud, ¿no? Los lados, en tal caso, de la excavación, los lados, ¿no? Excavación se entenderá por excavación el proceso de excavar o retirar volúmenes de tierra, ¿no? O dice, otros materiales para la conformación de espacios, ¿no? En el caso constructivo también, para cimentaciones, tanques, para la colocación de algún elemento, dice, siguiendo, ¿qué? Siguiendo las indicaciones establecidas, ¿dónde? En los planos. Y ya les mencionaba, tener un plano significa que todo está planificado, ¿no? Hay que planificar, ¿ya? Excavaciones. A ver, principales riesgos en excavaciones para obras de construcción, obras civiles en tal caso, caída de rocas, caída de personas, derrumbes, muy importante, como en la imagen, caída a distinto nivel, a diferente nivel, exposición a gases tóxicos, si queremos relacionarlo también como un espacio confinado, como ya vimos en el tema anterior, puedo ser golpeado por algún elemento, un shock eléctrico, ¿por qué no? Cuando realizamos una excavación, de repente, no sé, con un equipo de repente, y nos vamos a encontrar con algunos cables eléctricos subterráneos de repente. Al realizar una excavación, ya lo va a decir la diapositiva más adelante, pero al realizar una excavación deberemos tener conocimiento de todos los planos, de todos los, digamos, los elementos que pueden estar enterrados, ¿no? Que pueden estar enterrados, ¿no? En el área donde yo voy a realizar esa excavación. Tenemos que planificar, tenemos que coordinar nuevamente. ¿Ya? Choque eléctrico, contacto con energía, claro, puede ser, ¿por qué no? Movimiento, posición disergonómica también, sobre todo en construcción, ¿no? Donde se desarrolla pues este tipo de actividades más frecuentes, digamos así. Todos los trabajos de excavación en obras civiles deben ser precedidos de una evaluación de riesgo, IPRC línea base nuevamente, ¿eh? Y emisión del permiso para el trabajo con aprobación formal de las áreas de mantenimiento e ingeniería, claro. Señores, por ahí no puede ir la excavación porque están enterrados cables eléctricos. Listo, ¿no? Hay situaciones que se pueden presentar de esa manera. Los trabajadores nombrados para la ejecución de trabajos en excavaciones en obras civiles no se pueden reemplazar o cambiar sin autorización, designación de responsable. Tiene que ser personal debidamente calificado, ¿no? No solo el operador del equipo, digamos, de la excavadora o de la retroexcavadora, no sé. Todos los trabajadores tienen que estar debidamente calificados. Listo. El proceso de excavación en obras civiles sigue el ciclo PDCA, bueno, planificar, hacer, ¿no? Se llama planificar, hacer, verificar, actuar, que es el ciclo básicamente de la mejora continua, ¿no? ¿Ya? Y que, bueno, está relacionado, por supuesto que sí, por supuesto. Planeamiento de la excavación, muy importante, planificación, señores. ¿Ya? Planificación. En primer lugar, habla que tengo que desviar el tránsito, si es que se va a realizar una excavación en determinado lugar, tengo que señalizar, ¿no es cierto? Tengo que señalizar, tengo que realizar un orden, una limpieza en tal caso, ¿no es cierto? Tengo que realizar limpieza. Tengo que elaborar mis documentos de gestión en materia de seguridad, dice, ¿no? Las medidas de control previstas en el permiso de excavación, dice, bueno, deben ser evaluados, claro, ¿no? Procedimiento y procede línea base, nuevamente, permisos, señalización, ya mencionamos, una limpieza para realizar la excavación, dependiendo del área. Y acá muy importante, cuando sea necesario, dice, se deberá hacer el apuntalamiento, ¿no? Bueno, dice la diapositiva, ¿no? Cuando sea necesario hacer el apuntalamiento, se debe cumplir las especificaciones técnicas de un profesional legalmente habilitado. ¿Quién?
un ingeniero civil. Entibado también le llaman. Hay un entibado con madera, hay un entibado con placas metálicas también, entibado. ¿Para qué? Para que no ocurran que los derrumbes, ¿no? ¿Ya? Pero la ejecución, la realización, en el caso de este entibado, y dependiendo con el material que se va a entibar, tiene que ser, dice, firmado por un ingeniero civil, por supuesto. Y eso también lo detalla la norma 011, ¿no? Seguridad en construcción. La 011 del 2019, ¿no? ¿Ya? También hay que tener eso en consideración. Liberación del área. Bueno, una liberación del área, básicamente cuando todos los elementos están ya, en materia de seguridad, están implementados. ¿Qué elementos? El tema de la señalización. El tema de la coordinación con el personal que va a operar el equipo para realizar la excavación. ¿Ya? Dice, ¿no? Cuando la altura de excavación es mayor a 2 metros, deberán utilizarse entibados. Ahí está lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Entibados. Para evitar posibles deslizamientos, derrumbes, ¿no? De las paredes de la excavación. Se debe prohibir la permanencia de personas dentro del radio de acción, básicamente una señalización también, ¿no es cierto? Y de los equipos durante las actividades con desplazamiento de tierra, ¿no? Puede ser con el mismo equipo de excavación, con la misma retroexcavadora, puede ser un volquete, ¿no es cierto? Un camión volquete, ¿ya? Igual, hay que planificar, hay que señalizar, si es necesario habrá que señalizar un paso peatonal, porque pueden haber muchos trabajadores en una obra civil, por eso el tema es muy importante. La excavación, muy importante también aquí, muy importante, ¿eh? La excavación será ejecutada de acuerdo a las dimensiones, cotas, niveles y pendientes indicados donde en los planos y especificaciones de un proyecto. No puedo excavar según un criterio particular. Tengo que seguir, ¿qué? Los planos. Y esos planos han sido debidamente elaborados, evaluados, firmados, si quieren llamarlo así, por los profesionales pertinentes. También, repito, es importante considerar, ¿no es cierto? Repito, las instalaciones subterráneas. Podría haber algún cable enterrado, alguna instalación hidráulica, tuberías de agua. Ha pasado situaciones así. Tenemos que coordinar nuevamente. Si hay planos, hay que leer estos planos. Hay que de repente, no sé, mandar la excavación por otro lado, ¿no? Dependiendo de la coordinación que se pueda realizar. Todos los pozos de aberturas, dicen, en el piso de desniveles que ofrezcan riesgo de caída de personas deben estar provistos de señalización, aislamiento, cuando sea posible, de una barrera física, ¿no? Lo que les mencionaba también, el trabajo sin altura, igual, ¿ya? No es, bueno, en el caso de la colocación de cintas, ¿no? Con una colocación de cinta de color rojo, cuando no debe haber en ningún área, digamos, no debe haber ningún trabajador en el área señalizada con cinta de color rojo. No debe haber ninguna persona, no debe haber nadie, ninguna persona. Pero cuando se señaliza con cinta de color amarillo, ¿no es cierto? Se entiende de que solo puede ingresar personal que está desarrollando la respectiva actividad dentro de la zona señalizada, como en la imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir en la imagen? Que puede ingresar solo las personas, los trabajadores que están realizando actividades dentro de la zona señalizada. Listo, señalización muy importante, señores, pero en obras de construcción sobre todo se señaliza de esta manera. ¿no? En la fotografía inferior hay otro tipo de señalización, una baranda, una barrera rígida, ¿ya? ¿No es cierto? También, ¿ya? Hay tuberías también, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Bastante didáctica, digamos, la fotografía, ¿no? Cuando se indiquen condiciones que se caractericen como espacio confinado, como ya hemos mencionado también, adoptar el mismo procedimiento de espacios confinados temporales, claro, ¿no? ¿Ya? Permisos, si es necesario, de repente es muy profundo, tengo que hacer un monitoreo, ¿por qué no? De repente no está muy iluminado, iluminación artificial y demás, ¿ya? El depósito, a ver, todas las obras que impliquen tuberías deben estar precedidas de un proyecto preparado por un ingeniero civil legalmente apto, autorizado obviamente, que establezca medidas de control para garantizar la seguridad de las personas, claro.
¿ya? Podrían haber cables, podrían haber tuberías, ya lo hemos mencionado, ¿no? El depósito de materiales debe estar alejado una distancia determinada por un estudio geotécnico, claro. ¿Por qué? Porque de repente yo estoy realizando una excavación y viene un, no sé, pues un derrumbe y perjudica otras instalaciones. Eso también tenemos que prevenir, tenemos que prever, tenemos que planificar, ¿ya? Tenemos que planificar. En el caso de inicio de lluvia, se deben interrumpir inmediatamente las actividades de excavación y retirar a las personas. Muy importante, señores. Han habido accidentes, lastimosamente, hace un año y medio aproximadamente, 2019, inicios, si no me equivoco, fines de 2018. Me tocó investigar un accidente mortal, ¿no? Donde un trabajador menor de edad, dicho sea de paso, menor de edad, estaba dentro de una excavación, 5 metros, ¿no? Un ancho de 5 metros de altura, un ancho aproximadamente de 2 metros, aproximadamente, 2 metros, metro y medio, si no me equivoco, y lastimosamente, porque no se había realizado el entibado, porque se estaba realizando la excavación con una excavadora, lastimosamente, ¿qué pasó? Ocurrió un derrumbe, ¿no? Ocurrió un derrumbe. Empezó a chispear, porque antes de que caiga toda digamos, ¿no? Toda la cantidad de tierra, la masa, ¿no? De tierra, eh, empieza a chispear, ¿no? Con un temblor, digamos así. Empieza a chispear, a caer poco a poco, ¿no? ¿Qué hizo este trabajador? Quiso salir, ¿no? El operador de la máquina lo estaba viendo a lo lejos y le decía, está chispeando, retírate, por favor, retírate, sal de la excavación. Y él empezó a buscar la escalera para ascender y salir, lastimosamente, no alcanzó la escalera. Estaba bastante alejada, era un tramo importante, lastimosamente ocurrió el derrumbe y lo enterró a este trabajador. ¿Qué pasó? El operador de la máquina quiso, por la desesperación, porque llamó a sus compañeros, estaba en una hora de almuerzo, llamó a sus compañeros, no había nadie, estaban solo los dos, llamó a sus compañeros y quiso utilizar el equipo para remover el cuerpo, para buscarlo, ¿no? Y todos lo detuvieron porque, claro, de repente estaba vivo y de repente con la acción de la máquina, de repente lo íbamos a lastimar, lo iban a matar, ¿no? Lastimosamente, lo iban a lastimar. Y bueno, desistió el operador de la máquina y se procedió ya a buscar el cuerpo. Entonces, señores, los accidentes en excavaciones ocurren. Después de 10 minutos encontraron el cuerpo, lastimosamente ya el trabajador había fallecido, ¿no? Los accidentes ocurren, señores. Y ahora, bueno, estamos en una capacitación y yo agradezco mucho su tiempo y su disposición, pero hay que ponerlo en práctica también, ¿no? Como siempre mencionamos en ENCAP, el tema de la experiencia, el tema de que todas las capacitaciones, ustedes en algún momento las pongan en práctica. Y bueno, en lo personal, lo que ya han escuchado, capacitaciones de repente con quien habla, con mi persona, he tratado de dar ejemplos reales de lo que ha ocurrido a través de la experiencia profesional y siempre son, lastimosamente, accidentes que uno ha tenido la oportunidad de investigar y la conclusión es una, los accidentes siempre van a ocurrir si no planificamos de manera adecuada. La planificación, estamos hablando de trabajos de alto riesgo y debemos planificar, debemos tener un procedimiento, debemos coordinar, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un derrumbe? Yo no sé si el procedimiento de esta empresa decía, bueno, utilizas la pala del cargador frontal, o perdón, de la excavadora y lo buscas al trabajador. No creo que un procedimiento diga eso, ¿no? Es más, no había un procedimiento. No habían identificado adecuadamente sus peligros y sus riesgos. No había un procedimiento de actuación en caso de emergencia. La emergencia en caso de excavaciones, ¿qué cosa es? Claro, ¿no? Que un derrumbe, ¿no? Y que un derrumbe es más. Había solo un trabajador. ¿Y qué tal había más? ¿Qué tal había, no sé, pues 5, 6 trabajadores, señores? Los accidentes ocurren. Y más, repito, en los trabajos de alto riesgo. Y más si no han sido debidamente planificados.
perdón, si las actividades no han sido debidamente planificadas. Yo llamo un poco a la concientización, como siempre lo hago, llamo a la concientización de cada trabajador, de cada persona de repente que nos esté escuchando el día de hoy en esta capacitación virtual, y siempre, ¿no? Siempre se me viene a la mente, esto está en vivo, y es bueno comentar estas situaciones porque los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren. Y nosotros como trabajadores, ya sea como supervisores operativos, como supervisores de seguridad o como trabajadores, como parte de una empresa, de una organización, debemos estar preparados. Porque no hay otra manera de afrontar situaciones de emergencia, sino tenemos que estar preparados. Primeros auxilios. ¿Quién era el encargado de repente de ir, de ingresar al espacio confinado? ¿Con qué medidas de seguridad? Porque el derrumbe pudo ya digo, ¿no? Pudo haber pudo haber, no sé, pues no solo un fallecido, pudieron haber varios de repente, dependiendo de la hora, ¿no? Era uno solo porque era la hora del almuerzo, ¿ya? Entonces la preparación, no solo por el tema teórico, sino por la práctica, y la práctica la vamos a conseguir definitivamente en el campo, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay que aplicar básicamente el tema de la capacitación, el tema teórico. ¿Ya? Quise mencionarlo porque hay accidentes que han ocurrido, pues, ¿no? Y que esos accidentes pudieron evitarse como planificando, previniendo, elaborando documentos, capacitando al personal. Mira, ¿sabes qué? En primer lugar, si estás en la hora del almuerzo, ya no puedes, si estás solo, no puedes ingresar a la excavación. Porque si pasa algo, nadie te va a poder brindar una ayuda. No puedes ingresar estando solo. En segundo lugar, coordinación adecuada con los trabajadores. Ya, no sé, nos quedamos un grupo. Y recuerdo mucho, era para recoger herramientas. ¿Ya? ¿Para qué ingresó el personal, el trabajador? A la zanja, ¿no? A la excavación, para recoger herramientas. ¿Ya? Es una verdadera lástima, pero les estoy comentando un tema real, ¿no? Donde me ha tocado participar como asesor, básicamente, para investigar el accidente. ¿Ya? Entonces, no había un plan de emergencias, no había un IPRC, no había un procedimiento, ¿ya? Y lastimosamente ocurren pues los accidentes. Señores, tenemos que planificar. Las actividades que se realicen con martillo, un rotomartillo en tal caso, ¿no? Martillo pilón se llama, dice, ¿no? Máquina que consiste en un bloque pesado de acero que se eleva por medios mecánicos. Ah, también, ¿eh? Hay adaptaciones, claro, ¿no? Ya son controles de ingeniería. Ustedes de repente han visto equipos que en la punta deberían tener de repente, a ver, esto pasa por ejemplo con los bucats, lo que trabajamos en minería, ¿no? El bucat ya no tiene la pala, sino tiene un rotomartillo adaptado, ¿no? Y la rotura, no solo de segmentos de tierra, sino de piedras también, de rocas, en el caso, se realiza con este rotomartillo operado en la cabina interior por un operador, obviamente. ¿Ya? También hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque te puede realizar una excavación de esta manera. ¿Ya? Y han habido accidentes, el equipo de repente cae, ¿no? Podría caer. ¿Ya? Listo, cuando la bordura de rocas por detonación se dice por detonación o mixta, si sea necesaria, un profesional legalmente capacitado, autorizado, debe preparar un plan de detonación. Claro, también, bueno, también. Podemos hacer agujeros y podemos utilizar explosivos. Podemos realizar una excavación utilizando explosivos, ¿por qué no? Sí, sí, claro que sí. ¿Ya? Esta manipulación de explosivos la tiene que realizar un personal autorizado por la SUCAME, que entiendo, ¿no? Por la SUCAME, sí. ¿Ya? Por la SUCAME. ¿Ya? Entonces, es un personal autorizado, no solo a nivel nacional, sino también de repente una autorización emitida por la empresa. ¿Por qué no? ¿Podemos realizar excavaciones de esa naturaleza? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Listo. Puede ocurrir de repente una inundación también, ¿no? Inundación también, ¿no? También. Puedo encontrar aguas subterráneas cuando realizo una excavación. Sí, 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 por supuesto. ¿Ya? Cuando en la excavación si se presenta un nivel freático, aguas, ¿no es cierto? Aguas subterráneas, muy elevado, se debe prever el equipo de bombeo, muy importante.
Muy importante. Tenemos que bombear el agua si queremos seguir trabajando, ¿no? Tenemos que bombear. Puede pasar, señores, ¿no? Hay que tomar medidas. Es más, puede presentarse este nivel freático cuando hay trabajadores en la excavación. Y a veces suben bastante rápido, ¿no? ¿Ya? Hay que planificar, repito, hay que tener un plan. No se debe permitir, en el caso de una inundación, no se debe permitir la permanencia de colaboradores, trabajadores trabajando, dice, en las excavaciones cuando haya acumulación de agua. Ahí está claro. Tengo que bombear en primer lugar. Tengo que darle a mis trabajadores condiciones seguras, señor. Partiendo de ahí. Tengo que darles condiciones seguras, ¿no? A menos dice que se hayan tomado precauciones para protección contra desmoronamientos. ¿Qué quiere decir? El entibado, ¿no? El entibado. El destino del agua drenada no debe lo debe definir, dice el residente de obra, en cumplimiento con los requisitos, dice, de construcción e ingeniería. Bueno, ¿a dónde va el agua? Eso se puede definir ya en un respectivo plan, ¿no? Se debe designar un responsable técnico para supervisar, y lo que estamos haciendo ahora, justamente, el curso del día de hoy, para supervisar todo el proceso de retiro del agua acumulada. Señores, nadie ingresa, por favor, hasta que este agua sea debidamente bombeada, sea retirada, hasta que el nivel freático baje, ¿no es cierto? Hasta no encontrar, digo, agua subterránea, ¿no? Para recién de repente continuar con la excavación. ¿Ya? Hay que tomar medidas, ¿no? Hay que tomar medidas. ¿Por qué? Porque ahora la masa, o digamos, ¿no? El talud, como hemos visto en la imagen, ya está debilitado por la presencia de agua, ¿no? Está humedecido, está debilitado, hay que tomar otras medidas. De repente el entibamiento no era necesario, ahora con la presencia de agua tal vez ya lo es. ¿Ya? Hay que tomar estas medidas, señores, para evitar la ocurrencia de accidentes. Señalizaciones en excavaciones, señalizaciones, claro que sí, ¿no? Señalización debe prever e indicar la prohibición o las reglas a obedecer, claro, evitar el ingreso, ¿no es cierto? Ahí hay un aviso, por ejemplo, que dice peligro, excavación profunda, ¿ya? También. Señalizar las áreas de superficie excavadas que ofrezcan peligro debido a su condición o profundidad, también. Hay trabajadores que han caído, ¿no? A las excavaciones, ¿ya? Las excavaciones realizadas en vías públicas o patios de obra deben contar con una señalización de advertencia, como ya vemos en la imagen, ¿cierto? Incluso nocturna y barrera de aislamiento en todo su perímetro. Repito, ¿eh? La barrera de aislamiento no significa colocar una cinta de color rojo. Tiene que ser una barrera dura, ¿no? Para evitar que personas, es más, a nivel aquí en la ciudad, por ejemplo, vemos, ¿no? Buzones de repente, ya, que tienen que ver con un espacio confinado también, pero que están destapados, que no tienen la tapa respectiva y que no están señalizados. Y de noche, obviamente, pues es un peligro, ¿no? Es un peligro, ¿ya? Es un peligro, más que nunca. Los dispositivos y mecanismos de señalización se deben mantener en buen estado de conservación, obviamente, funcionando sin obstáculos en lugares visibles, claro, para evitar básicamente, pues, estas caídas, ¿no? O el acceso de repente a las excavaciones, ¿no? Que podía provocar, digo, una caída también. Las zonas de movimiento se deben señalizar, delimitar y proteger contra las caídas accidentales de personas o equipos, claro. Si yo voy a realizar una excavación, debo delimitar adecuadamente, ¿no? Nocturno también, ¿no? Digo, señalización con luces, con iluminación, no sé, ¿ya? Para que sea, pues, debidamente visible, ¿no? El tráfico cerca de las excavaciones se debe desviar, eso es muy importante, eso se hace al inicio, ¿no? También hay que desviar al inicio. Y si no fuera posible, reducir la velocidad de los vehículos, claro, también, dependiendo, ¿no? También, de repente una señalización, como lo hacen en obras ahora también. Es más, designan un personal, de repente, para restringir el paso también, ¿no? En ambos lados, en la excavación, de repente. ¿Ya? Es una buena medida de control. Se debe construir por lo menos dos vías de acceso, una para peatones y otra para máquinas y vehículos. Eso lo mencionamos también anteriormente ya. Puedo, provisionalmente, dicho sea de paso, construir, pues, o señalizar en tal caso una vía peatonal, ¿no? Y una vía vehicular. Es muy importante, sobre todo si estamos hablando de obras civiles, ¿no? ¿Ya? Es muy importante, es muy importante. Y sobre todo el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, o sea, transitar
por la vía peatonal, en este caso. En el estrechamiento de pistas en vías públicas se debe adoptar un sistema de señalización luminosa. Ahí está lo que les mencionaba. ¿Ya? También. Muy importante. En el tema de excavaciones, señores, la señalización es muy importante. Es vital, es vital. Aparte de todas las medidas que ya hemos venido mencionando. Porque la señalización, de repente los trabajadores ya están concientizados de que no se deben acercar ¿no? Y todo el tema. Pero podría suceder que de repente hay personas ajenas al trabajo que vamos desarrollando y que no conocen esta señalización, que no conocen los trabajos que estamos desarrollando. Entonces podría pasar por ahí de repente algún accidente. En esa situación, repito, el tema de señalización es una medida de control muy, muy importante. Listo. Excavaciones, ¿no? Excavaciones. Con eso vamos llegando a la parte final de excavaciones. Muy importante, repito, señalización, capacitación, entibado, ¿ya? Entibado con madera, entibado con placas metálicas, según sea necesario, la supervisión permanente, obviamente, rellenado de documentos, IPRC de línea base, plan de emergencias, ¿ya? Procedimiento escrito de trabajo seguro, permisos, coordinación, señores, con todos los implicados, con todo el personal relacionado a los trabajos en excavación. Una vez más lo repito, han ocurrido accidentes y los accidentes, como siempre, ocurren pues de la manera más inesperada, ¿no? Y hay que estar preparados, como nuevamente les menciono. ¿Ya? Listo, este es el penúltimo tema. Izaje de cargas también es un trabajo de alto riesgo. Hay que planificar nuevamente, hay que implementar un procedimiento. Es más, aquí ya el procedimiento es muy detallado, es muy particular, dependiendo de qué, dependiendo del elemento a izar, dependiendo del área donde yo voy a realizar el trabajo de izaje, dependiendo que el tiempo que tengo de repente para realizar el trabajo, ¿no? Y dependiendo también del equipo con que yo cuento para realizar este trabajo de izaje. ¿Ya? Muy importante, puede haber un procedimiento general de izaje, pero se debe planificar, ya no se llama procedimiento, de repente se llama plan de izaje. Plan de izaje, donde debo detallar, debo mencionar a todos los involucrados, los horarios, en qué hora va a ser el izaje, por qué a esa hora, cuáles son los peligros y riesgos a los que el trabajador está expuesto, con qué equipos de protección personal, cuento en el tema del equipo de izaje, ¿no es cierto? Con todos los digamos, protocolos necesarios, con todos los permisos necesarios, ¿ya? También, ¿no? Dependiendo del tipo de equipo de izaje que voy a utilizar, debo pedir, por ejemplo, el certificado de operatividad ¿de qué? Del brazo hidráulico. Es un requisito importante para garantizar de alguna manera que el equipo va a funcionar de manera correcta, ¿no? Debo cerciorarme de que el operador del equipo está capacitado, tiene experiencia y demás para garantizar de que el equipo va a ser operado de manera adecuada, de manera segura. Consideraciones para la sesión de trabajo de izaje cargas. Solamente el personal entrenado y autorizado podrá operar las grúas, así como todo el equipo de elevación y transporte. Ahí está. Personal entrenado y autorizado, nada más. El prevencionista, de repente en la sala hay algún prevencionista, de repente nos están escuchando por las redes sociales, algún prevencionista que utiliza o que realiza pues trabajos de izaje, ¿no es cierto? Inspeccionará, dice, visualmente el área de trabajo para identificar peligros potenciales antes de mover la grúa, los que serán informados a los operadores para prevenir los riesgos que pueden suponer. A ver, yo les había mencionado este tema también importante con respecto a una planificación. En el caso específico de los trabajos de alto riesgo, podrían incluir, en todos, ¿eh? En todos los trabajos de alto riesgo, pueden incluir un plan, ¿no? No solo en el plan de izaje, podría ser un plan de trabajo de espacio confinado. A ver, si el trabajo de espacio confinado me dice, por ejemplo, y disculpen ustedes para regresar al tema anterior, si me dice, por ejemplo, limpieza de tanque de combustible,
de la estación del grifo X, no sé, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un plan de limpieza de tanque de combustible, ¿no? Donde voy a incluir justamente todas las medidas que hemos mencionado ya en el tema de espacios confinados. En el tema de izaje de cargas, de la misma manera, tengo que tener un plan de izaje, ¿no? Y aquí en el segundo punto menciona, dice, el prevencionista inspeccionará visualmente el área de trabajo para identificar los peligros potenciales antes de mover la grúa, dice, los que serán informados, y no solo los que serán informados, sino que serán plasmados justamente en el plan de izaje. Y no solo inspeccionará, entiendo, ese día, pues, ¿no? Un día antes ya sabemos qué actividad vamos a realizar, de repente algunos días con anterioridad, ¿por qué no? El plan tiene que ser bien elaborado y de conocimiento de todos los participantes. Mira, ¿sabes qué? A las 10 que voy a realizar este izaje de este elemento, voy a necesitar que las líneas eléctricas estén desconectadas. Porque obviamente no, si hay por ahí algún contacto, porque podría haber un tema de izaje, ahora lo vamos a ver, una línea energizada, va a ocasionar un accidente. Entonces, de 10 a 12, por favor, tienes que, no sé, pues, ¿no? Bloquear las líneas eléctricas, y aquí está en el plan, aquí lo dice, ¿no? Aquí lo dice, y está aprobado, no sé. Señores, planificación. Y ahora más que nunca, en tal caso, y bueno, como le digo, esto es un tema amplio, más que nunca, si yo quiero plasmar la planificación, también debo tener un procedimiento de izaje, sí, definitivamente. Pero por la característica propia del izaje que voy a realizar, podría tener un plan. Por la característica propia del trabajo en espacio confinado, del trabajo en altura, podría tener un plan, por supuesto. ¿Ya? Entonces, mientras más planificación, mejor. Se deberá suministrar, dice, todo el equipo de protección personal requerido, así como prever los elementos para su correcta utilización, capacitación, si desean, ¿no? Arneses de seguridad y puntos de enganche efectivos. Es más, el operador, el gruero, digamos así, es más, el personal, ¿no? El personal de apoyo, ¿no es cierto? El que realiza el izaje propiamente dicho, el que prepara, en tal caso, el elemento izar, debe ser también personal debidamente capacitado. Ahora lo vamos a ver. El área de la maniobra deberá encontrarse restringida y señalizada, por supuesto, básico. ¿Ya? Muy importante. Señalizar el área. ¿Con qué color de cinta? Con cinta de color amarillo, ¿no? Porque no es que nadie va a ingresar a la zona de izaje. Ingresará de repente el operador, ingresará de repente el supervisor en algún momento, ingresará el mismo señalero, le llamamos, ¿no? Al rigger, bueno, se me va el nombre, el rigger, ¿no? El rigger o señalero, ¿no? El rigger definitivamente es el que va a preparar la carga de izaje y él va a tener que ingresar al área señalizada, por eso que el área se debe señalizar con cinta de color amarillo. Los operadores de la grúa solo obedecerán las órdenes de un determinado rigger, ahí está como en la imagen también, señores, por favor. Persona que guía al operador de grúa con señales, señalero también le llaman. En caso de emergencia, la señal de parada puede ser dada por cualquiera y deberá ser obedecida inmediatamente. Claro, por eso mismo, todos los intervinientes, todos los que participan en la maniobra, deben tener el conocimiento del plan. Señores, porque el rigger también se puede accidentar, ¿no? Entonces, todos deben conocer algo básico de señalización, que como dice la diapositiva, al menos para parar el equipo, parar la maniobra, ¿no? ¿Ya? Muy importante, buen punto. El rigger deberá ser fácilmente identificado con chalecos, básicamente, ¿no es cierto? Donde diga, pues, que eres el rigger, ¿no? Chalecos, algunos utilizan el verde limón, otros utilizan el color rojo también. El rigger deberá ser fácilmente identificado por el operador de la grúa, para ello el color de su chaleco deberá distinguirse del resto de trabajadores. Muy importante, señores, muy importante. Muy importante también, tema de izaje de cargas, ¿ya? Muy importante. Una duda en la interpretación de la señal debe ser tomada como una señal de parada. ¿Eso quién lo interpreta? El operador de la grúa. ¿Ya? La inexperiencia de repente del rigger, ahí está como en la imagen también, ¿no? La inexperiencia podría manifestarse
de repente el rigger no hace bien las señales, no ejecuta bien las señales, ¿no? Para la maniobra, ¿ya? Entonces el operador con la experiencia también debería pararlo, ¿no? El operador de una grúa no debe mover una carga, a menos de que la señal haya sido claramente vista y entendida, ¿no? Esta señal la da pues el rigger, ¿no? Nunca arrastre las eslingas, cadenas o ganchos o estrobos por el suelo, también es muy importante porque se deterioran, ¿no? Se deterioran, tiene que estar siempre elevado, tal cosa. Está prohibido estrobar y manipular cargas sin guantes de cuero. Esto para el rigger, ¿sí? Porque las eslingas, básicamente, perdón, nos pueden causar un accidente, un corte de repente, ¿no? Porque hay que imprimirle fuerza, al amarre, digo. ¿Ya? Entonces hay que tener esos cuidados, definitivamente, hay que tener esos cuidados. El operador, a ver, perdón, el operador debe verificar que el gancho de la grúa esté encima de la carga antes de levantarla, claro, pues, definitivamente. Eso se coordina con el rigger, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, y los ganchos de las plumas de las grúas son ganchos de metal bastante grandes que pueden dañar de repente algún componente, pueden golpear al mismo trabajador al momento de levantar. ¿Ya? Entonces hay que prevenir esas situaciones. Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de ISAR serán realizadas por personal entrenado y autorizado. Puede ser el mismo rigger, puede ser otro personal que esté entrenado, ¿por qué no? Se debe utilizar guantes dice, en todo momento, ¿no? Los accesorios de izaje deben ser cuidadosamente revisados antes de usarlos y inspeccionar, obviamente, parte de la gestión también, parte de la supervisión, obviamente, y que se van a manifestar en los respectivos checklists, ¿no? Aquellos que se encuentren en malas condiciones deben ser retirados del proyecto en forma inmediata. Eso lo conseguimos con una inspección, con una inspección visual, ¿ya? Los ganchos serán de material adecuado y estarán provistos de un pestillo u otros dispositivos, un pestillo de seguridad, ¿no? Autorretráctil, en tal caso, ¿no? U otros dispositivos de seguridad para evitar que la carga pueda soltarse, claro, ¿no? La lengüeta también, una lengüeta, ¿no? Que se retrae, ¿no? Al momento de insertar la carga, ¿no? O la sling en este caso, ¿ya? Hay que tener eso en consideración, señores. Considero, repito, es muy importante. Han ocurrido también accidentes de izaje, son en menor cantidad, en menor magnitud de repente, pero que sí, pues, un accidente, digo, de un izaje de cargas, va a terminar en una fatalidad, por decirlo menos, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado respectivo. Al terminar el movimiento de la carga, todos los elementos de restricción y señalización serán removidos del área de trabajo, dejando esta, dice, en buenas condiciones de orden y limpieza. Muy importante. También, muy importante. Al dejar la máquina, el equipo, en el caso, el operador bloqueará los controles y desconectará la llave principal. Muy importante también. Esto es responsabilidad estricta ya del operador, ¿no? No se dejarán los aparatos de ISAR con carga suspendida jamás. Pues. ¿No? No, todo debe estar debidamente, bueno, la carga debe estar en el piso, la carga debe estar liberada de repente, ya sin los elementos de izaje, el equipo debe estar correctamente estacionado, apagado, brequeado, señalizado, ¿no? Para evitar de repente algún accidente que pueda ocurrir. Los elementos de izaje de cargas, bueno, cables, ¿no? Como vemos en la imagen, cable acerado, ¿no? Normalmente. Cuerda, guía o los denominados vientos, muy importante también para el posicionamiento de la carga, señores. Muy importante para el posicionamiento adecuado de la carga, la cuerda guía o también los denominados vientos, que son sogas básicamente, ¿no? Manipulados de repente por el rigger o por personal también especializado. Muy importante, vital, la cuerda guía, vital. ¿Ya? Los grilletes, bueno, son elementos, dice, donde se colocan los ojales de los estrobos para levantar la carga, o de las eslingas, cuenta con especificaciones técnicas, ¿no? Básicamente el peso que va a soportar, porque básicamente el grillete revienta, ¿no? Si lo imprimimos o si lo exponemos de repente a un peso excesivo, va a reventar el grillete. ¿Ya? Entonces tenemos que, y las especificaciones técnicas van en el grillete como tal, ¿no? En la superficie del elemento como tal. A ver.
Slingas, ahí están, las slingas, los estrobos, los ganchos, bueno, ahí están, los ganchos de repente de los equipos de izaje, los estrobos, ¿no? Y los estrobos son de cable de acero, definitivamente, o si no, de un material de nylon también muy resistente. Repito, hay que inspeccionar, hay que corroborar que las costuras estén también en buenas condiciones y demás. Hay que inspeccionar. ¿Ya? Pestillos de seguridad, ahí está con la lengüeta, ¿no? Retráctil, ahí está. Clip, pasador, lengüeta, ahí está. El tambor, bueno, podría ser, no siempre hemos visto esta situación básicamente del equipo como tal, del equipo, ¿no? Del equipo de izaje. Y el taco estabilizador, ¿no? Que tienen todos los equipos de izaje básicamente para, como su nombre lo dice, mantener el equipo estable. Porque han habido accidentes donde se usa un equipo de izaje y se le expone de repente una carga para la cual no ha sido diseñado, ¿no? Un exceso de carga, ¿no? Una carga máxima, un equipo puede ser de 12 toneladas, puede ser de 16 toneladas, de 20 toneladas, y yo quiero de repente, a ver, para hacer un paralelo, de repente quiero izar un elemento que justamente pesa las 12 toneladas, ¿ya? Entonces podría ocurrir en esa situación, obviamente, un accidente, ¿ya? Aparejos de accesorios, cable, ¿no? Cables, básicamente, ¿no? Para realizar el aparejo, y eso lo realiza, pues, el rigger también, ¿no? El rigger también, ¿ya? El izaje mecánico, bueno, es una operación, dice, que se realiza para mover objetos grandes o pesados y que pueden ser transportados manualmente. El equipo utilizado para el izaje de carga es todo dispositivo que permite subir o bajar una carga previamente calculada en forma segura y controlada. Señores, todo debe estar, repito, planificado, todo debe estar organizado para realizar la maniobra de manera segura. Ahí están los que participan, básicamente, los trabajadores que participan, el operador de los equipos, el rigger, ya hemos mencionado las características, el vientero, que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a realizar la maniobra de manera segura, y el rope test, ¿no?, que es una prueba, dice, electromagnética, de mantenimiento predictivo para evaluar el estado del cable de izaje, ¿no? Una prueba de rotura, básicamente. ¿Qué más podemos ver aquí de manera importante? A ver, bueno, causa de los accidentes, muy importante, ¿ya? En el tema de izaje, causa de los accidentes, factor ambiental 6%, fallas mecánicas del equipo 8%, factor humano, señores, del operador, del rigger o de los trabajadores 86%. Tengan eso en consideración, ya que siempre hemos mencionado el tema de los procedimientos y demás. Los peligros potenciales que deben ir en el IPC de línea base, actitudes inseguras por parte del trabajador, ¿ya? También podemos considerarlo, condiciones inseguras del ambiente de trabajo, del medio ambiente como tal, ahí están factores también ambientales. Todo esto debe plasmarse, repito, en el IPC de línea base. Tenemos que lograr identificar adecuadamente los peligros y los riesgos. Ahí está, por ejemplo, son fotografías, ¿no? Cuando falla, pues, una maniobra de izaje, ¿no? En el caso de la figura de la izquierda, el elemento izado es el que está cayendo, y en el caso de la figura de la derecha, el equipo es el que sufre de repente un volcamiento, ¿no? En ambos casos puede ser falla humana, como ya hemos visto en las estadísticas. Hay que tener eso en consideración. Operación segura, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, ya hemos visto factores ambientales, personal, puede ser también equipos de izaje, el método, una planificación inexistente de repente, también puede suceder. Riesgos eléctricos, tengan esto en consideración, porque cuando realizamos un trabajo de izaje siempre vamos a estar de repente en contacto con cables eléctricos, obviamente porque están esos cables instalados a una determinada altura. Hay que prevenir también este tipo de situaciones. Tenemos que conocer, saber, ¿no es cierto?, qué cables van a pasar por el área donde yo voy a realizar la maniobra de izaje. Recomendaciones finales en un tema de izaje: si se va a realizar trabajos de alto riesgo, se debe planificar, ¿no? Bueno, en realidad, en general, de los trabajos de alto riesgo, vamos a poner así, ¿ya? Si se va a realizar trabajos de alto riesgo, se debe planificar.
Si se va a elaborar, si se va a realizar un trabajo de alto riesgo, se debe elaborar el respectivo procedimiento para la ejecución de estos trabajos. Se debe coordinar todos los trabajos a realizar con la supervisión operativa y de seguridad de la obra, del trabajo, de la empresa. Dotar, si voy a realizar trabajos de alto riesgo, dotar a los trabajadores de equipos y herramientas adecuadas y en buen estado. Dotar a los trabajadores de los equipos de protección personal de acuerdo al trabajo de alto riesgo a realizar. Señores, recomendaciones finales, en el caso, tenemos que planificar, siempre tenemos que planificar. Lo hemos mencionado, tenemos que capacitar a los trabajadores, tenemos que dotar los equipos de protección personal, tenemos que realizar un procedimiento, tenemos que realizar un plan, en tal caso, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no?, realizar estas actividades de alto riesgo de manera segura. Bien. Listo, bueno, hemos tocado algunos trabajos de alto riesgo en realidad. Como siempre les he mencionado, este tema es amplio, y de repente vamos a pasar, hemos tratado de hacer un resumen en realidad de cada punto. Vamos a pasar de repente a algunas preguntas que los participantes puedan realizar. Juan, por favor.